Bien, pues bienvenidos a todos a La Escritura no puede ser quebrantada, este pequeño canal que llevo. Y hoy tenemos un invitado de honor, un excelente invitado que es el doctor César Vidal Manzanares. Seguramente la mayoría ya lo conocen, pues es un autor y escritor prolífico en libros de historia, novela histórica y también en teología especialmente. Licenciado y doctorado en historia, igualmente también en derecho y en periodismo. Actualmente lleva pues el programa de radio La Voz, dirigido por él, y se maneja pues en diferentes redes sociales, entre ellas el YouTube, el Twitter, etcétera. Es para mí ya, como lo decía antes fuera cámaras, un honor, doctor César Vidal, poder disponer de su compañía, de su sabiduría y de su tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, me vas a permitir que te haga una pequeña corrección. Yo no estoy licenciado en periodismo y es la razón por la que siempre digo que no soy periodista, que además lo digo de corazón, que no soy periodista, soy alguien que está en los medios hace décadas, pero realmente no me considero periodista y nunca pasé por la facultad de periodismo. Entendido, entendido. Es que con tanta formación, con tantas universidades que ha pasado, pues al final uno se despista y pone de más, pero sin duda su bagaje académico es impresionante. Así que mil perdones. No, por favor. Dicho esto, pues nos pasaremos a las preguntas. Será una breve entrevista. Y pues con toda la libertad, doctor Vidal, para exponer, comentar y hacer los énfasis y anotaciones que crea pertinente. Y finalmente, el plato fuerte de esta entrevista, a lo mejor para el final, será pues un poco la presentación que lleva haciendo ya desde hace un tiempo de su Biblia de estudio sobre, bueno, en base a la edición de la Reina Valera. Dicho esto, pues empezamos con la primera parte de la entrevista, que es sobre la Iglesia en nuestros días. Empezamos pues con un tema teológico y muy amplio, que creo que es importante que la gente tenga claro en nuestros días, porque suele haber un poco de confusión, incluso un poco de decepción cuando alguien no está pues a gusto con ciertos hermanos o hay incluso algún problema. Y creo que esta cuestión teológica puede ser muy buena tenerla presente. La iglesia visible y la iglesia invisible, este término que acuñaron y mencionaron diferentes reformadores como el doctor Martín Lutero o el doctor Juan Calvino en Ginebra. Doctor Vidal, ¿sería tan amable de introducirnos brevemente este concepto y por qué hoy es tan importante? Bueno, vamos a ver, yo creo que en realidad el concepto con el que tenemos que manejarnos a la hora de explicar lo que es la Iglesia es tal y como aparece en la Biblia. En la Biblia, la palabra eclesía, iglesia, en el griego del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cajal, es una palabra que significa asamblea, congregación y ha derivado finalmente en iglesia. Tiene solo dos sentidos. O bien el sentido de iglesias locales, de congregaciones locales, como por ejemplo cuando Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 1 y versículos 1 y 2 y habla de esas iglesias que hay en Galacia. Y entonces la iglesia es una congregación, una asamblea local o tiene el sentido del cuerpo de Cristo, de una entidad universal cuya única cabeza es el propio Cristo. Y ese es el significado de iglesia dentro del Nuevo Testamento. Luego, históricamente, la iglesia se ha identificado con una jerarquía, con una confesión religiosa concreta, con el hecho de que fuera de esa confesión religiosa concreta no hay posibilidad de salvación, y eso lo mismo lo puede decir un mormón, un adventista del séptimo día o un católico romano si se tercia, pero esos ya son sentidos del término iglesia que no son los que aparecen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento o vemos esas iglesias locales o podemos intuir lo que es la iglesia que está formada por esa gente que ha experimentado una conversión, que tiene como cabeza a Cristo y que luego pues, se puede reunir o congregar en lugares bastante diversos. Perfecto, estupendo. A este respecto, un poco ha mencionado el catolicismo romano. No solo el catolicismo romano, también pues la Iglesia Ortodoxa Oriental y también la Sí. anglicana muchas veces alegan a que ellos son la verdadera Iglesia en base a la llamada sucesión apostólica. ¿Qué podría decirnos sobre la sucesión apostólica? Bueno, la sucesión apostólica es un invento muy tardío, por decirlo de alguna manera. Es verdad que la idea de sucesión apostólica
ya en el siglo IV está bastante extendida, no aceptada de manera universal, pero sí muy extendida en el seno del cristianismo, e incluso hay un intento de determinar a qué apóstol estamos sucediendo en esta sede. Y tengo que decir que además con graves contradicciones históricas y con serios problemas históricos, pero a inicios del siglo IV hay sedes que apelan siempre a algún apóstol y en algún caso, pues incluso históricamente se producen fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, la congregación en Roma no fue fundada por ningún apóstol. El propio Pablo, cuando escribe a los romanos a mediados del siglo I, aclara que intenta de alguna manera dar más fundamento a una congregación que no ha sido fundada por ningún apóstol y por lo tanto a la que él puede acercarse, a diferencia de esa tesis que él mantuvo siempre de no plantar donde otro hubiera plantado una iglesia antes, y es una iglesia que se relaciona con Pedro ya de manera muy tardía. Estamos hablando muy de finales del siglo I, muy de inicios del siglo II, para hablar de una relación con Pedro que, bueno, se intenta establecer como que Pedro I fue martirizado en Roma, de lo que no tenemos la más mínima prueba histórica. Es más, la supuesta tumba de Pedro en Roma es absolutamente inverosímil porque hubiera estado en los jardines de Nerón, que sería como decir que ahora ejecutas a alguien en la silla eléctrica en Estados Unidos y lo entierran en los jardines de la Casa Blanca. O sea, en términos históricos es algo absolutamente imposible y es algo que se intenta abrir camino en el siglo segundo, que para el siglo cuarto ya prácticamente no se habla casi de Pablo en relación con Roma, sino solo de Pedro, pero es algo muy tardío. No aparece un concepto de sucesión apostólica en el Nuevo Testamento. De hecho, el único caso que conocemos, porque el número 12 deja de ser 12 de un apóstol que es sucedido, es el caso de Judas, y efectivamente con Judas los 12 dejan de ser esos 12 que han de juzgar en el futuro a las 12 tribus de Israel. Se produce la sustitución de Judas por Matías, pero cuando, por ejemplo, es ejecutado Santiago Jacobo, no tenemos ninguna noticia de que alguien pensara en sustituir dentro de ese número de 12. Es decir, la idea de la sucesión apostólica es una idea que va entrando dentro del seno del cristianismo, pero después de siglos de rodaje de ese cristianismo y que luego además va a tener desarrollos ulteriores, es decir, en un momento determinado la sucesión apostólica correcta que va a tener, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ya no va a ser la misma lectura de la Iglesia Ortodoxa, ya es algo que va a pasar única y exclusivamente a través de Pedro y de sus presuntos sucesores en Roma, ¿no? Mientras que la Iglesia Ortodoxa intenta mantener lo que realmente es un mito histórico, es una ficción histórica de que ha habido otras sedes fundadas por apóstoles. Yo creo que esto, aparte que no tiene base histórica y no tiene base bíblica, pasa por alto algo que sí sería muy importante si estamos hablando de sucesión apostólica, y es que la Iglesia realmente viviera como la Iglesia de los apóstoles. Pero esa es una cuestión que cuando se habla de la sucesión apostólica no la aborda nadie. Todo el mundo piensa en una especie de sucesión monárquica, como puede producirse en una dinastía regia cualquiera, pero sin embargo esa idea del comportamiento apostólico, de la visión apostólica, bueno, ha habido algún teólogo católico como Hans King, que era bastante heterodoxo incluso como católico, que decía que esa tendría que ser la sucesión apostólica, porque otra no hay manera de hablar de ella, ¿no? Pero realmente en términos históricos es una creación que va evolucionando y que es muy tardía y que incluso todavía en el siglo IV no es lo que va a ser a lo largo de la Edad Media. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ante esta situación de una variedad de teologías con minúscula y de que un poco cada cual barre un poco para su casa y que el camino es conocer bien la palabra del Señor para poder evitar caer pues, en todas estas falacias o patrañas que se camuflan normalmente como verdades históricas, ¿cree que las confesiones de fe históricas de la Reforma, por ejemplo, la de Westminster o la de Londres de 1689, o la confesión de fe belga, etcétera, pueden ser útiles hoy en día para el creyente medio?
Pueden ser útiles en la medida en que permiten ver cómo determinados desafíos teológicos recibieron una respuesta en su momento. Es decir, yo no creo en la obligatoriedad de las confesiones religiosas porque son confesiones a fin de cuentas elaboradas por hombres y las hay mejores y las hay menos buenas. Pero no cabe la menor duda de que, por ejemplo, los tres ejemplos que tú mencionabas posiblemente sean ejemplos cimeros de hasta dónde puede llegar un análisis bíblico que acaba decantándose en una confesión religiosa. Para mí tienen una utilidad, pero es una utilidad relativa. Y además una utilidad relativa de uso eclesial, es decir, al final posiblemente decir, bueno, en esta iglesia creemos en la Biblia queda muy difuso, y el contar con una confesión de fe de alguna manera delimita lo que cree esa iglesia. Más allá de esa utilidad de iglesia local, de denominación, yo creo que no hay que exceder el papel de las confesiones. Entendido. Gracias de nuevo. Pues si le parece bien, pasamos al siguiente punto, que es sobre la juventud. Bueno, como lo comenté en el correo, yo soy de Barcelona, en España. Y en toda Europa, de hecho, hay un abandono muy importante, pues, de la fe y, naturalmente, de la congregación eclesial en unas cantidades impresionantes y que asustan, y que luego ya trataremos más adelante sobre sus consecuencias. ¿Usted cree que este abandono de la fe en grandes cantidades por parte de los jóvenes puede explicar también el desastre social en el que estamos? Imagino que en América también es una situación parecida, pero yo me aventuro a decir que en Europa estamos un poco peor. La laicidad, En Europa la situación es mucho peor. correcto. Y yo diría que no es el origen, seguramente es una consecuencia de un fenómeno muchísimo más amplio. Vamos a ver, para la gente que nos está viendo y que afortunadamente son más jóvenes que yo y se acercan más a tu edad y no tienen un punto de referencia existencial tan claro. Mm. Cuando yo me convertí en España, al menos sobre el papel, pero seguramente era cierto, más del 98% de la población era católica. Es decir, el papel de la Iglesia Católica era absolutamente indiscutible e incluso hay todo un desarrollo político que mantiene ese peso de la Iglesia Católica en la sociedad, etcétera. Estamos hablando de menos de 50 años, que en términos históricos pues es un lapso de tiempo muy breve, brevísimo. En estos momentos y desde hace ya varios años, la mayoría de la población en España se define como atea o agnóstica. O sea, no que pertenezca además pues al Islam o a iglesias evangélicas, etcétera, o a sectas diversas, sino que más de la mitad se define como atea o agnóstica. Bueno, no cabe la menor duda de que en menos de medio siglo el mapa espiritual de España ha cambiado y ha cambiado de una manera más que drástica. Esto es innegable y si entramos en otros detalles, pues hombre, yo diría que la práctica totalidad de diócesis católicas ahora en España están aguantando sobre la base de importar sacerdotes, sobre todo de Hispanoamérica y en algunos casos de África. Bueno, para gente como es mi caso, de nuevo, que ha conocido una España que mandaba misioneros al extranjero, no voy a decir que como en el siglo XVI o XVII, pero seguía mandando. Yo tuve profesores que eran religiosos y habían sido misioneros en Hispanoamérica y en África y no eran órdenes especialmente misioneras, pues no cabe la menor duda de que el cambio que se ha producido es tremendo. ¿Esto tiene un impacto sobre la sociedad? Tiene un impacto enorme sobre la sociedad. Primero, porque la Iglesia Católica se desarrolla sobre todo a lo largo de la Edad Media y es una fe medieval, es decir, es una fe que se puede mantener en la medida en que hay una identificación de la religión con la sociedad y con el Estado y que el Código Penal y el Código Civil lo tienes en la mano. En la medida en que tú pierdes ese Código Penal, ese Código Civil y la identificación con el Estado y con la nación, el retroceso es galopante y el caso de España es evidentísimo y no es en absoluto algo excepcional. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues es que el planteamiento
que se produce de cómo es la vida es absolutamente radical. Esta mañana, de manera casual, esto no estaba ni mucho menos preparado, yo hablaba con una amiga mía y hablábamos de las formas de relación entre un hombre y una mujer en una sociedad como la española, pero hubiera podido decir en una sociedad como la francesa, la italiana, la noruega o la de Estados Unidos. Y entonces comentábamos los dos que, bueno, un chico y una chica se conocen, chico y chica se gustan, chico y chica se van a la cama y a partir de ahí deciden lo que hacen. Es decir, nos seguimos viendo de vez en cuando para irnos a la cama y no pasamos de ser una especie de amigos. Eh, Seguimos yéndonos a la cama, pero con un poquito más de compromiso y a lo mejor el compromiso nos lleva a irnos a vivir juntos una temporada y a lo que salga. Y luego un porcentaje pequeñísimo a lo mejor decide casarse, pues llevan un tiempo de convivencia, han dicho esto a lo mejor puede funcionar y si no funciona nos divorciamos y no pasa nada. Bueno, pues de esa visión a la visión que aparece en la Biblia, de chico y chica se conocen, chico y chica se sienten atraídos, chico y chica empiezan un noviazgo y la idea es que ese noviazgo acabe desembocando en un matrimonio para toda la vida, bueno, es que es como el día de la noche, o sea, es como el agua y el aceite. Y estoy citando un ejemplo concreto, pero en términos generales, la sociedad ha ido cambiando de una manera que lógicamente la distancia enormemente de algo que tenga que ver con el cristianismo. Es muy triste, pero es realidad. En la medida en que, claro, la sociedad que surge de ahí es una sociedad muy distinta, por ejemplo, no tiene valores familiares en un porcentaje muy alto, no considera que crear una familia sea algo deseable y positivo, no piensa en una estabilidad, en un compromiso, en una fidelidad dentro de la pareja, bueno, pues claro, la sociedad que surge es una sociedad mucho más desarticulada, es una sociedad sin cohesión y en términos generales es una sociedad sin futuro. O sea, esta es la realidad. También en un sentido de que está demostrado por los estudios que se realizan a nivel sociológico que entre la juventud, por desgracia, ha aumentado el número de enfermedades mentales, el número de ansiedad, de Claro. depresión y de suicidios. Es un tema muy tabú que en España no aparece para nada en los medios, pero los que viajamos en tren para movernos por el país, constantemente hay problemas porque alguien no ha visto ya más salida y ha decidido acabar con su vida de una forma terrible. También se puede asociar esta relación a la falta de unos valores trascendentales, que, bueno, a la falta de Cristo en sus Sin, vidas. Sin ningún género de dudas, pero es que por otro lado no puedes esperar algo distinto de la sociedad. O sea, el tema del suicidio es un tema tabú en España, nadie quiere hablar de él. Son cifras muchísimo mayores que, por ejemplo, que las cifras de muertes por violencia doméstica, que esas se mantienen prácticamente estables desde hace años, se apruebe la legislación que se apruebe, y que además están vinculadas de manera mayoritaria con gente que no es de origen español, sino que ha venido de fuera de España, pero las cifras de suicidio, claro que afectan sobre todo a nacionales y no solamente a nacionales, sino que son cifras que siguen creciendo. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad que cada vez es más inhumana. Es decir, en un momento determinado, la vida normal de un chico, de una chica, sería que a partir de cierta edad se casaran, crearan una familia, que en esa familia encontraran una estabilidad emocional, que alguien les quisiera, que ellos a su vez quisieran a alguien y lo que tienes a cambio de eso es nada. Cuando entras en determinados terrenos, todavía la cosa es peor, porque claro, los años van pasando, no eres joven toda la vida, llegas a un estado de madurez, del estado de madurez caminas hacia la vejez, aunque nadie quiere reconocer que es viejo, y de pronto te dicen que se ha muerto tu amigo del colegio, tenía 74 años y era joven todavía. No, mire, usted era bastante viejo, seamos sinceros, pero el problema es que la gente llega vieja y llega sola. Y en muchísimos casos llega con la botella de ginebra y el gato o el equivalente. Bueno, pues una sociedad que llega a determinadas edades de esa manera, claro que hay momentos en que la gente está absolutamente sola, no tiene familiares, no tiene una pareja, no tiene un grupo que realmente lo pueda ayudar y sobre todo además carece de Dios, es decir, no tiene esperanza en este mundo, que diría el Nuevo Testamento. Y cuando tú estás desprovisto de esa situación, si te enfrentas con determinadas crisis existenciales, la tentación
tentación de salir de este mundo de una vez y que se acabe el dolor es una tentación muchísimo mayor. Y el suicidio es una de las características. Pero hay que sumar a eso, por ejemplo, todo lo que en un momento determinado son absolutas adicciones. Es decir, el alcohol se supone que me suaviza la situación en la que vivo, el consumo de drogas me suaviza la situación en la que vivo, el sexo promiscuo me suaviza la situación en la que vivo. Las consecuencias de salud, las consecuencias emocionales, las consecuencias existenciales no se analizan y pueden ser literalmente letales. Muchísimas gracias. Entonces, ¿usted qué recomendaría a nivel, perdón que limite tanto el marco, pero a nivel español europeo, que es quizá donde yo veo más urgencia, donde es mucho más difícil pues hablar y que requiere también de mucha más sabiduría quizás, para hablar de Cristo a la gente, especialmente a la gente joven, porque como ha mencionado usted, son el futuro. ¿Qué maneras usted sugeriría a atraer a los jóvenes al Evangelio? Porque hay mucha gente que intenta convertir las iglesias en discotecas y no creo que esa sea tampoco la línea. No, y por otro lado tampoco es nada atractivo porque en última instancia la copia al carbón nunca es tan buena como el original. Es decir, gente que esté acostumbrada a lo que son las discotecas ahora, o sea, ¿qué aliciente le va a encontrar a una supuesta discoteca cristiana, donde además la música que ponen, por mucho que sea una música espantosa, tampoco llega al nivel de horror de una discoteca secular? O sea, eso es ridículo y la gente que se le ocurre ese tipo de cosas, hombre, a mí me recuerda fenómenos que yo conocí en mi adolescencia, por ejemplo, en parroquias donde organizaban bailes, ¿no? Que era la versión de entonces de esto de ahora. ¿Las parroquias donde organizaban bailes retuvieron a la gente? No. Pero además es que es lógico, o sea, es que no tiene ningún sentido, o sea, es algo que la competición es absurda y que no lleva a nada. La única salida de que la gente conozca el Evangelio es que se le muestre el Evangelio y se le predique el Evangelio, y que además se predique no en el sentido que esto es una opción más, ¿no? O sea, ya que eres socio del Barça y además te gusta recoger setas en cierta época del año, pues aparte de eso, ve a alguna iglesia. O sea, es ridículo, o sea, es ridículo, y además es devaluar y aguar y convertir en algo vacío el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio muestra a la gente que está perdida, y si no te has dado cuenta, ya vas a ver lo que vas a tardar en experimentar las consecuencias de que estás perdida, y que realmente esa gente solo es hallada cuando en un momento determinado el pastor va a buscar a la oveja 100 que se ha perdido, o la mujer se pone a poner la casa patas arriba a ver si encuentra la moneda perdida. Y esa es la realidad y no tiene más vuelta de hoja. Y yo me he encontrado en infinidad de ocasiones con gente que en un momento determinado reconocía que estaba totalmente perdida. Luego tendría los arrestos suficientes como para a partir de ahí cambiar de vida, o para decirte que era incapaz de cambiar de vida y a ver qué chica busco esta noche para acostarme con ella, pero que estaban en una situación de perdición, de desaliento, de desconsuelo. No hay nada más que ver los gabinetes de los psicólogos o la gente que se apunta a yoga o a meditación trascendental para darse cuenta que estamos hablando de muchísimas personas. Totalmente. Si le parece bien, pues ahora pasaremos a la última parte de esta sección, que es un poco sobre usted, un poco bibliográfica. Si me permite, la pregunta sería, ¿usted que nunca se ha amoldado a su época? Usted, pues como ha comentado, nació en un país que era ampliamente católico, practicante, lo que hubiera en los corazones de las personas y es otro tema, pero usted nunca se ha dejado influenciar por los contextos en los que le ha tocado vivir, ni por las situaciones que le ha tocado sufrir, en cierto modo. ¿Qué diría pues usted, tanto a nivel académico como espiritual, me refiero? ¿Qué diría usted pues a los jóvenes y a los creyentes de hoy que se sienten pues fuera de lugar o que han conocido al Señor pero se encuentran en una iglesia que pues es la única que hay en su pueblo quizás, pero no acaba de funcionar como debería? ¿Cuál sería pues este mensaje? Vamos a ver, yo he tenido muy claro desde que era muy jovencito, porque realmente yo era un adolescente, que el hecho de seguir a Jesús implicaba un coste y implicaba un precio.
Y eso no me parecía que estaba en el debe de mi vida y que, bueno, pues, en fin, si podemos evitarlo, lo evitamos, o es negociable o no necesariamente es así. Cuando Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 que todos los que quieran seguir piadosamente a Cristo Jesús padecerán persecución, no dice el 50%, no dice los que no tienen fe suficiente para que todo les vaya de maravilla en esta vida, no dice el 10%, dice todos. Y es todos porque en esta vida toda aquella persona que quiera ser íntegra en su seguimiento de Jesús se va a enfrentar con la persecución. Eso no quiere decir que todos acaban en el paredón, o que todos acaban en prisión, o que todos acaban en el exilio. Pero quiere decir que de pronto un día tienes que oír, hombre, parece mentira, Eduardo, que era un chico tan listo y resulta que se ha convertido tonto de capirote. O se lo tienes que oír a la chica que te gusta, o lo tienes que oír en la universidad, o lo tienes que oír a tus compañeros de trabajo, o incluso en el seno de tu familia. Y eso es algo que tienes que saber asimilar. Cuando yo era muy jovencito, y cuando digo muy jovencito estoy hablando de 15 o 16 años, yo era objetor de conciencia y era consciente de que iba a ir a la cárcel por ser objetor de conciencia. Yo me salvé de ir a la cárcel porque el general Franco murió el 20 de noviembre del 75. Si hubiera muerto en febrero del 76, a mí la muerte de Franco me hubiera sorprendido en prisión. De manera que yo tenía muy claro el hecho de que existe un coste, entre otras cosas, porque todo el que quiera seguir a Jesús sabe que tiene que ir siguiendo sus pasos, que tiene que negarse a sí mismo y que tiene que estar dispuesto a morir en una cruz. Y evidentemente nunca se me pasó por la cabeza que había rebajas, que puedes jugar con tu integridad, o como yo le he oído lamentablemente a algún cristiano decir, que hay que hacer lo posible por mantenerse en la zona de confort. La zona de confort en el cristianismo es la paz que da Cristo y que nadie puede dar, porque es una paz que no se parece a ninguna, pero esa paz no pocas veces va acompañada de pruebas, de tribulaciones e incluso de persecución. Y yo creo que aquella persona que ha decidido seguir a Jesús, eso lo tiene que tener muy claro. Yo lo he tenido muy claro. Creo que a veces el precio que hay que pagar es un precio que puede ser realmente elevadísimo, pero creo que eso está dentro de las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, está dentro de la relación que mantenemos con Jesús, no solo como Salvador, sino también como Señor. Perfecto. Muchísimas gracias pues por además este testimonio personal. Y ahora pues ya pasaremos a la recta final de la entrevista, que ya va enfocada pues a la palabra de Dios y finalmente a su edición de estudio, que es, ya adelanto, magnífico. Bien, sobre el tema de la Biblia, tengo la sensación de que en los últimos años, los últimos 50 años, nos quedan 10 minutos, a ver si lo logramos. Bien. En los últimos años se ha perdido mucho el concepto de la doctrina de la preservación de la escritura, esta doctrina en que los reformadores hicieron mucho énfasis y que incluso pues, escritores puritanos como Owen dedicaron algún que otro ensayo, libro muy edificantes y que aún están disponibles por la gracia de Dios. ¿Podría decirme cuán importante es esta doctrina? Y ya inmediatamente pasaremos a su edición. Bueno, es tan importante que toda la primera parte de la introducción al Nuevo Testamento en la Biblia de Estudio está dedicada precisamente a esa cuestión desde una perspectiva no solo bíblica, sino además desde una perspectiva de crítica textual. Es decir, claro que es muy importante la preservación de la escritura. Y yo diría que en estos momentos uno de los torpedos lanzados contra la línea de flotación del cristianismo en todo el mundo, no solo en España, que también es el hecho de intentar convertir a la gente a la idea de que la Biblia no es fiable. O no es fiable por su transmisión, o no es fiable por su contenido, o no es fiable porque los autores de los libros de la Biblia no fueron los que dice la Biblia, etcétera, etcétera. Es decir, en estos momentos, y es muy lamentable que así sea, lo que se denomina alta crítica, que habría que llamar más bien la alta estafa ya con olor a naftalina, es una alta crítica que va dirigida contra la Biblia y que ha entrado en editoriales, ha entrado en facultades de teología, ha entrado en seminarios y está entrando en iglesias.
Y lamentablemente yo tuve de hecho mis problemas porque yo recibí pues mi primera Biblia por parte de mi primo y sin una contextualización previa, claro, estaba plagada de notas de teología liberal donde Claro. abiertamente decía que aquí la Biblia se equivoca, que la Biblia se contradice, este texto no está en los mejores manos, toda esa clase de cuestiones que seguramente muchos de los oyentes han sufrido ya sus consecuencias. Así que ya pasa Y uno. La Biblia de estudio, uno de los varios objetivos que tiene es precisamente dar una respuesta más que cumplida, que es no solo escritural, sino bíblica, lingüística, arqueológica, histórica, precisamente a la alta crítica. Así es, de hecho, la Biblia que tengo entre mis manos, que con mucho gusto y que recomiendo a todo el mundo adquirir cuanto antes, está disponible creo que en Amazon y no sé si en alguna plataforma más, doctor Vidal. Sí, sí está en más plataformas. Yo no sigo mucho esto, quizá debería hacerlo como autor, pero la verdad es que no. Pero, por ejemplo, en Amazon incluso han conseguido que en España, que el servicio es pésimo, sin embargo, la pides a Estados Unidos y en 2 semanas tienes la Biblia en tu casa, pero luego hay distintas plataformas que también te sirven la Biblia, sí. Así lo hice yo con el Amazon de los Estados Unidos y efectivamente en menos de 2 semanas ya la tuve. Y bueno, veo que usted sin duda le dedica un amplio número de notas muy ricas y muy interesantes todas ellas, pero especialmente a la crítica textual, especialmente el texto mayoritario. ¿Sería tan amable de hacernos nada, medio minuto de, bueno, un minuto? Sí, sí, sí. Yo creo que en estos momentos, bueno, se supone que hay un debate entre el texto mayoritario del Nuevo Testamento y lo que algunos llaman el texto crítico. A mí ese debate me parece ridículo, pero me parece ridículo porque el texto mayoritario del Nuevo Testamento, que es en el que se basa, por ejemplo, la traducción Reina Valera, es el texto de más del 98% de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y el denominado texto crítico no existe. Es un cóctel de algunos de los manuscritos más corruptos, como es el caso del Sinaítico y el Vaticano. Entonces, lanzar por la borda lo que ha sido el 98, más del 98% de los manuscritos del Nuevo Testamento, que además fueron la base de las primeras traducciones de la Biblia en los primeros siglos de historia del cristianismo, para sustituirlo por un texto inventado, porque no existe un solo manuscrito que sostenga el texto crítico. El texto crítico es un cortapega de distintos manuscritos, de los cuales algunos, insisto, como el Sinaítico y el Vaticano, son notablemente corruptos. Bueno, es un disparate. O sea, tener que discutir eso es algo que ya va en contra del sentido común. Pero bueno, la gente tiene la costumbre de repetir lo que le enseñaron en su día, de no analizar los argumentos al respecto y de además dogmatizar sobre ello. De hecho, el doctor Maurice Robinson, probablemente lo conozca, es uno de los mayores promotores del texto mayoritario o el texto bizantino, Sí. por diferentes nombres se los conoce. Redactó un artículo que si puedo adjuntaré aquí en la descripción del vídeo, donde menciona y analiza 105 versículos que son completamente artificiales en el texto crítico de la Nestlé Airland o de la Sociedad de Sí. Críticas Unidas, entre tantos otros pasajes que no lo son del todo. Esos, sí, Que son además un simple refrito, hay que decirlo así, aunque la expresión sea un tanto pedestre, del Nuevo Testamento de Westcott y Hort, que eran ocultistas innegables. Es decir, la correspondencia de Westcott y Hort se publicó ya hace mucho tiempo y era gente que, no, que decía que tenía horror hacia la doctrina de la expiación, que no creía en la resurrección de Cristo, que no creía en la divinidad de Cristo y que sin embargo estaban entusiasmados con el libro de Mormón y con las supuestas apariciones de la Virgen en Lourdes. Es decir, los dos personajes eran de cuidado y en su correspondencia ellos dicen cómo van a lanzar un nuevo texto griego que efectivamente va a sustituir al texto mayoritario y lo consiguen. Y cualquiera que tenga una edición antigua del texto griego de Nestlé, Nestlé dice claramente en el prólogo que su texto griego, del que luego vino el Nestlé Aland y del que se sigue traduciendo hoy en día, pues la casi totalidad de nuevas versiones de la Biblia, su texto es fundamentalmente el Westcott y Hort, el Tischendorf y el Sinaítico, perdón, el Vaticano. De manera que él mezcló 3 textos, nada recomendables, ninguno de ellos, y sobre esa base lanzó un texto al que luego se sumó Alan, que bueno, Alan no es que era liberal, Alan era hipermodernista.
O sea, y él mismo en sus memorias, por cierto, donde no oculta sus puntos de vista absolutamente modernistas sobre la escritura, sobre la teología cristiana, él mismo dice que originalmente las sociedades bíblicas quisieron mantener el texto mayoritario, pero que él hizo todo lo posible para que se sustituyera por un texto que fundamentalmente era el Nestlé tomado de Westcott y Hort. Y eso lo cuenta él en sus memorias, no es una inferencia mía. Correcto. También hay un punto que creo que sería bueno aclarar. Mucha gente a veces, por la confusión gigante que generan estos debates, especialmente en Internet, donde hay posiciones muy extrañas, ¿usted qué diría frente a los movimientos de Only King James? Porque mucha gente a veces se confunde y asocia la Reina Valera o el texto No tiene mayoritario. nada que ver. Vamos a ver, el Only King James es un intento en ocasiones que raya con la idea de que la Biblia, la traducción del King James, está inspirada. Vamos a ver, la traducción de King James es una buena traducción. Plantea algunos problemas porque obviamente el inglés ha evolucionado a lo largo de medio milenio, o sea, eso es algo que es innegable, a lo largo de más de 400 años ha ido cambiando y a veces no es de lectura fácil, pero es una muy buena traducción, pero no pasa de ser una traducción que es perfectible. Entonces, la base, que es el texto mayoritario, pues es la base que debe tener una traducción, pero uno no puede decir que solo la Biblia del Rey Jaime, la King James, es la única versión que se puede leer en inglés, porque eso es algo absolutamente disparatado. Y los grandes expertos en crítica textual del 19, que le salieron al paso a Westcott y Hort, por ejemplo, pues no eran contrarios a una revisión del texto de la Biblia sobre la base del texto mayoritario. Jan Burjo, por ejemplo. Por ejemplo, Burton era el cerebro de su época y lo sigues leyendo y sigue siendo el gran cerebro, ¿no? Entonces, eso es bastante, bastante claro, no eran en absoluto contrarios y eran conscientes, bueno, pues la Biblia de King James, del Rey Jaime, pues es una Biblia perfectible. Claro, cuando de pronto te encuentras a alguien que te revisa la Reina Valera sobre la base de la Biblia del Rey Jaime, tú dices, pero bueno, esta persona perdió la cabeza. O sea, realmente no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y efectivamente circula por ahí una revisión de la Reina Valera que se basa en la Biblia del Rey Jaime para revisar. Y pues, mire, eso es un disparate. O sea, la base de una revisión de la Reina Valera será el texto griego, el texto arameo y el texto en hebreo, pero no puede ser una traducción al inglés del siglo XVII, es de sentido común. Totalmente. Nos queda menos de un minuto. Por último, pues recomendar una vez más la Biblia de estudio del doctor César Vidal, una maravilla, y lo puedo decir por experiencia porque la estoy leyendo y es maravillosa, tanto por la alta crítica como crítica textual, como por su mensaje teológico. Lamento la precipitada finalización de la entrevista, pero doctor Vidal, muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría y nada, agradecer de parte de el pueblo cristiano de habla hispana su vida y dedicación y que el Señor les siga bendiciendo muchos años más. Muchísimas gracias y